Bona nit a tothom. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal está la gente buena del sector IT? ¿Cómo vamos, chicos? Hola, Capi, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, voy presentando uno a uno, tal y como están en la imagen. Primero, Gecko. ¿Qué tal, Gecko? Bona nit. Hola, hola, buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Arturo, ¿cómo vamos? Aquí estamos, encantado como siempre. Y Heredia, he visto que has cambiado el fondo. Hoy te has puesto otro, pero el original, el bueno, era el otro, ¿no? Es que era muy cantoso, no quería tampoco levantar sospechas de ningún Hoy has tipo. puesto el fondo más del poble, ¿verdad? Sí, he tenido que quitar, he tenido que poner uno falso, el del otro día el verdadero, este es el falso. Vale, Que perfecto. no quiero dar envidia con la piscina detrás y demás. Ya imagino. Bueno, pues hoy tenemos un programa bastante completo, ¿verdad? Vamos a hablar de la actualidad del sector IT y vosotros, como a falta de una, dos, tres empresas, me habéis puesto cinco, básicamente, ¿no? Te hubiésemos puesto más, ¿eh? Pero Hubo amenazas, se hubo puede decir. amenazas, hubo amenazas. Hubo Había que ciertas cortar. amenazas, entonces, bueno, para que la gente lo vea, hablamos de Endava, Spyrosoft, que es una empresa que Gecko siempre ha hablado mucho de ella, SESA, Sword Group y Aubey, ¿vale? Entonces, antes de empezar, como siempre, el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión y todo el contenido de Momentum, tanto el que hay en abierto como en el club, no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ninguna estrategia de trading, así que tengan en cuenta el carácter educativo del vídeo y sin más y con todo esto, hagan su propio análisis y ahora disfruten de lo que nos tienen que decir Gecko, Arturo y Heredia. Así que the floor is yours, podéis empezar. Bueno, pues muchas gracias, Capi. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a comentar primera de todas Endava. Este es digamos, el menú que tenemos hoy. Y al final, si tenéis algunas preguntas, yo os animo a que las vayáis poniendo y luego a ver si podemos responder a algunos. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar con Endava, que sé que hoy mucha gente estará animada con ella. Entonces, bueno, vamos a ir, como dado que tenemos muchas empresas, vamos a intentar ir un poco más a lo más importante. Entonces, Endava ha presentado esta mañana, ¿vale? Entonces, el primer punto importante es que el guidance que dio para este Q4 lo han cumplido en términos de revenue y el EPS lo han superado por bastante, aunque han comentado en la call que hay una cuestión ahí de un one-off, pero bueno, que lo han superado, o sea que, oye, pues muy bien. Luego el tema de los empleados es muy interesante. Si vais al anterior call de los resultados, ellos comentaban que iban a reducir en este trimestre un 3% los trabajadores. Y en ese trimestre acabaron con 11.742. Sin embargo, han acabado este cuarto trimestre con 12.063 empleados. Entonces, es verdad que hay algo de money ahí, pero digamos, la reducción de empleados que ellos comentaron que se iba a producir no se ha producido. Ahí entiendo yo que no se ha producido porque han visto que los proyectos han empezado o al menos tienen perspectivas de que haya comenzado y han dicho, oye, no vamos a reducir la fuerza laboral cuando en 1 o 2 trimestres ya vamos a necesitarlas. ¿De acuerdo? Es un tema interesante. El EPS es ajustado, ¿no? Sí, es el ajustado. O sea, aquí hablamos del ajustado, dado que el mercado se quiere fijar en eso. El gap, bueno, hay ajustes y cada uno que considere los que hay que hacer y los que no. Pero bueno, y también hay que decir que estos empleados es a cierre del 30 de junio. Han hecho algunas adquisiciones posteriores a dicha fecha y entonces, bueno, veremos a ver qué tal el Q1, pero bueno, yo creo que aumentará o al menos estará flat. Una pregunta respecto al ajustado, ¿es muy ajustado o solo ajustado? O sea, a Un ver, 40% ajustado. sí, hay bastantes ajustes. Vale. Digamos que el gap, o sea, yo lo veo en términos de márgenes, me gusta verlo así. El ajustado de EBIT está en torno a un 20, 21, 23. Bueno, y el gap está entre el 14 y 15. O sea, hay diferencia. Hay 5 puntos, 5 o 4 puntos hay de diferencia. Demasiado, para mi gusto es demasiado agresivo. Bueno, eso ya es una cuestión personal de cada uno. Yo ahí no voy a decir los ajustes. Hay verdad que de las SBC, que hay una parte importante, pues quizá no todo hay que quitárselo, quizá una parte. Pero bueno, ellos se lo quitan todo, evidentemente. Bueno,
¿Qué más? Han aumentado los clientes, cosa que es interesante en una época, digamos, que hay pues, problemas macro y todo eso, aumentar la base de clientes es interesante, aunque ese aumento de clientes se ha visto perjudicado por un menor gasto medio por cliente. Entonces, bueno, se compensa una cosa con la otra. Luego, Otra cosa importante ahí con respecto a los clientes es que ha disminuido un pelín la concentración del top 10, si no me equivoco. Que bueno, al final siempre, cuanto más ¿Cuánto es base, aproximadamente? no lo recuerdo ahora mismo, Capi. yo creo que era un 30 y algo. 20%, 30%, sí, 30 estaba y por ahí. algo. Sí. 30, 30 y algo, los 10 más grandes. Top Sí. 10 un 35%. El top Sí. 10. Está bien. Parece razonable, ¿no? No parece una concentración. No, Yo, está a mí, bien. por ejemplo, una cosa que me asusta es que el top 5 sea el 50%, ¿sabes? El top 5, no el top 10, ni siquiera el top 10, hablo del top 5. Entonces, bueno. Sí, eso ya sería más. Sí, ¿Conocéis alguna empresa de las del sector IT que esté en una situación como esa que describes? Sí, había una nórdica. La última en el último programa comentamos una nórdica, ahora no recuerdo el nombre. ¿Gofor o Wirtec? No, Coforge puede ser o Star Align. Es que tiene un nombre tan Yo no lo parecido sé, tío. a otra India, No, pero no sé. luego, en el último programa Gofore. tenía tenía o sea, tenía bastante concentración. Pero bueno, hay varias. Siempre es un tema en servicios, o bueno, en general, en cualquier empresa, estar muy concentrado es un peligro, en todos los sentidos. Eres cautivo de tu cliente. Sí. Entonces, bueno, siguiendo con más los resultados, como se está produciendo en muchas del sector, digamos que Estados Unidos ha bajado en la empresa, en el porcentaje que representa sobre el total de los revenues de ese trimestre, ha bajado de un 32 a un 30 y el resto del mundo ha subido un 2%, que eso explica la exposición que quieren tener ellos en Asia de Pacífico, especialmente en Australia, donde están haciendo bastantes adquisiciones. Y también los márgenes ha bajado, los EBITDA. Aquí yo he hecho una aproximación, pero bueno, aquí el tema de márgenes han bajado, ¿vale? Y no ha bajado tanto como yo podría haber esperado, pero han bajado. Se bajarán más en los siguientes trimestres, que es lo que he comentado y que vamos a ver ahora. Entonces aquí, una vez viendo los resultados de ese trimestre, que bueno, ya es el pasado, vamos al futuro, aquí es el guidance, que mucha gente estará sorprendida con este guidance, porque aquí vemos una cosa. El guidance aquí, si veis a la derecha, veis los revenues quarter sobre quarter bajan un pelín. No bajan tanto como en el anterior trimestre, ¿vale? Porque en el anterior trimestre bajaron un 6%. Si lo veis aquí, abajo a la derecha, veis que de Q3 a Q4 ha bajado un 6,7 y aquí ha bajado un 1,7. O sea, la bajada, digamos, la bajada cuarto sobre cuarto es menor, que eso es positivo, porque ves que al menos se está quedando más flat, ¿no? El de crecimiento. Año sobre año, pues baja un poco. Luego, si vemos el crecimiento total de la empresa para el siguiente año fiscal, no lo hemos dicho, pero el año fiscal suyo acaba el 30 de junio de 2024, ¿vale? Son especialitos, ¿no? Una de esas empresas. Sí. Sí, bueno, el Reino No hay Unido. cosa que más me moleste que cuando te pones con una empresa de estas y, por ejemplo, pones, es el Q2 que todos entendemos, ¿no? Todo el mundo está dando resultados de Q2, pero es su Q4 y tienes que estar medio vídeo diciendo, bueno, esto es Q4 para ellos, pero es el Q2 del resto del mundo, ¿sabes? Sí. Un poco un inglés conduciendo en Sí. Gibraltar, ¿sabes? Los que más me molestan son los que acaban el 31 de enero, tío. ¿Qué les pasa a esa gente, tío? Esto es todavía junio, bueno, más o menos. Bueno, en mi mundillo es algo bastante típico, el tema de cierre de impuestos. Bueno, eso siempre nosotros tenemos un poco de lío con este tema, sobre todo con empresas británicas, pero bueno. Entonces, bueno, habiendo aclarado este punto, aquí digamos, la bajada más importante, no en tanto en términos de revenue, viene en términos de LPS, ¿vale? Si veis el LPS de este año, estaba cerca de 2,27. Estos son todo libras, ¿vale? Cotiza en dólares americanos. Tener eso siempre en cuenta. Entonces, si vemos, la bajada es bastante considerable del LPS. Y lo que nos han comentado en la call es que cómo va a producirse, o sea, cómo va a evolucionar los trimestres hasta junio de 2024. Es Q3 y Q4
en términos de revenues, o sea, perdón, Q3 y Q4 nuestro de calendario, ¿vale? Normal. Ellos esperan que esté flat o que baje un pelín, digamos, los revenues. Y que los márgenes bajen bastante. ¿Por qué bajan bastante? Porque la cadencia de los proyectos no está siendo rápida. Digamos que están iniciándose los proyectos, pero para que, digamos, esos proyectos ganen escala necesitan tiempo. Entonces, ¿eso es que supone? Que los revenues no soportan los gastos, porque ellos lo que no van a hacer es reducir la fuerza laboral porque ya tienen proyectos, para que necesitan tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Q3 los márgenes van a sufrir y Q4 y Q1 2024, es decir, enero 2024, marzo 2024, ahí en ese periodo ellos ya esperan que el crecimiento vuelva y que los márgenes empiecen a volver y que acaben Q2 2024, es decir, en junio de 2024, con unos márgenes ya normalizados de acuerdo a lo que ellos suelen tener. 20% EBIT o 22%, depende del ajustado, bueno, ya a gustos, ¿no? Entonces, y que su guidance, este guidance es conservador y que tiene upside. Si se cumplen algunas, si hay cosas más positivas, pues mejorará, ¿vale? Y en este caso, la demanda, no asumen que la demanda porque esta gente está muy expuesta a los private equity, que están muy expuestos a los tipos de interés y por tanto, pues invierten menos. Y que ellos ven señales positivas sobre la liberación de los presupuestos IT de cara a 2024, pero que son conservadores y eso no tienen en cuenta, ¿vale? Y luego sobre geografías, que esto es lo que, digamos, nos interesa a nosotros en parte, o porque Estados Unidos es donde se hace mucho dinero en este sector. Entonces, como si seguís el sector los últimos trimestres o este último año, veis que en Estados Unidos la demanda bajó bastante, que ahora parece que se ha quedado estable y que ahora, según ellos, creen que va a volver más fuerte y que Reino Unido y que Europa pues estarán más estables, que no tendrán tampoco mucho crecimiento, quizá algo de crecimiento, pero que no va a ser, digamos, de donde venga el crecimiento. El crecimiento vendrá más de Estados Unidos, lo que es lógico, porque al fin y al cabo es de comparables más altas en Europa y en el Reino Unido. Y luego sobre los márgenes, pues que estarán impactados porque tienen, lo que hemos comentado muchas veces en el sector, que tienen más gente en el banquillo. Y además, bueno, esto es un tema ya propio de Reino Unido, que va a subir la tasa impositiva en Reino Unido, supongo que muchos lo sabrán, y a ellos les afecta y por eso el margen neto que tenga la empresa pues se verá reducido unos par de puntos por este aumento del tax rate, que no es el tax rate real que va a haber, pero bueno, ellos como tienen facturación en otros países, pues digamos que se baja un poquito. Y luego sobre la inteligencia artificial generativa, que está todo el mundo hablando de ella, me ha gustado mucho el comentario que han hecho, es mucha conversación, poco proyecto, porque los clientes no conocen el ROI, que es el retorno sobre su inversión, así como vosotros queréis saber cuánto retorno vais a tener sobre vuestras inversiones personales, las empresas también, y sus inversiones necesitan certeza, especialmente en un periodo que hay mucha incertidumbre macroeconómica. Entonces, que como no se desconoce el ROI, pues no se está invirtiendo mucho. También hay un tema que se está viendo qué modelo de inteligencia artificial va a ser, digamos, el más importante del futuro y que los proyectos son muy pequeñitos de inteligencia artificial generativa, pero lo que está viendo mucho es tema de inteligencia artificial tradicional, que ya existía antes de este boom, y todo el tema de organizar los datos de las empresas para que ellos puedan utilizar la inteligencia artificial generativa. Porque sin ello no puedes utilizar a escala esto, o sea, es un paso previo. Y organizar los datos es pasar al cloud todos los datos, organizarlos, etc. Perdona. No, te iba a decir que muchos de las empresas de servicios o IT están aguantando también porque lo que están haciendo es migrar todos esos datos hacia la nube. Claro. Como las empresas no tienen sus propios departamentos que hagan eso porque desconocen cómo hay que hacer, cuál es la mejor solución, hacia dónde migrar, cómo hacerlo con el proceso y tal, lo que están haciendo las empresas de servicios es precisamente eso, migrar todos esos datos y veremos que las de servicios están aguantando mejor que las de ingeniería. Por eso mismo, porque Correcto. son servicios que... Una pregunta, ese tipo de proyectos de servicios que describes de ayudar a migrar a la nube, ¿es, digamos, un one-off? ¿Les haces el proyecto y les cobras una vez? ¿O luego, digamos, que les cobras una fee mensual porque les haces algo?
Suelen ser por proyecto, lo que pasa es que, bueno, que se va pagando según, o sea, hay un contrato en el que se va pagando conforme se va avanzando en el proceso. Lo que queda por ver, que yo ya no sé eso cuándo pasará, es cuando se migre todo o el, digamos, 80% esté migrado, ¿qué va a pasar con esas empresas? Porque, claro, si no eres capaz de migrarlo, ¿cómo lo vas a mantener? Ahí está esa es una de las preguntas que no encuentro respuesta todavía. ¿Qué va a Pero, pasar cuando esté eso casi todo migrado? pero no entiendo cuál es la duda. O sea, que cuando lo que entiendo del Capi es que cuál es el proceso o cómo se hace esa venta, o sea, cuál es la venta en sí, ¿no, Capi? Correcto, si es la venta solo una vez o si es en plan, vale, ahora te meto el proyecto, pero luego realmente me pagas tanto, bla, 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 ¿sabes? Claro, yo lo que entiendo es que una vez que se termine el proyecto y ya esté migrado y digamos, hasta aquí ha llegado nuestro servicio, yo entiendo que ahí en parte la empresa cliente es prisionera de la empresa proveedora porque alguien tendrá que dar mantenimiento. O sea, cuando la Claro. empresa que sea genere nuevos datos, habrá que volcarlo. Si no tienes un programa que tú lo hagas solo, necesitará un servicio recurrente. Es Pero que no lo sé. yo creo que va a ser, o sea, va a ser eso y luego es de qué tipo de cloud quieres, porque quizá hay empresas que quieren private cloud, otras que quieren public, otras que quieren híbrido. Luego, Yo quizá entiendo eso, que es que yo ¿sabes? entiendo que esa es la primera parte de la migración. Claro, pero es que luego hay que entrenar los datos. O sea, hay que crear modelos para entrenar los Claro, datos. tiene, El siguiente digamos, la paso. primera parte, que es la selección, luego tienes la migración, tienes la automatización de datos para crear el modelo, pero Claro. luego después, ¿qué hay? Cuando ya se termine todo ese proceso, cuando la empresa genere nuevos datos, ¿qué O va a sea, pasar? yo- Ahí es donde no tengo visibilidad. Yo creo que será más algo, o sea, no será un proyecto como tan grande, pero será más recurrente de mantenimiento, actualización, ¿sabes? O sea, además, pero Sí, esto va soporte a cada X tardar, tiempo. Sí. claro, Sí, pero sí, sí, sí. esto no va a ser en 2 años, esto va a ser una cosa enorme. O sea, Por eso. el Accenture creo que lo comentó en una call, que es que muy pocas empresas tienen todo migrado a la nube bien. Poquísima. Poquísimas. O sea, esto Ya. es un crecimiento brutal. Entonces, bueno, pasemos ya, os voy a dejar yo a vosotros hablar un rato de Spyrosoft, que sé que a mucha gente le gusta. Vale, Eco. Antes de empezar, me acabo de dar cuenta que hoy no solo hay Champions League, pero está jugando el Barça y también el Atlético de Madrid. O sea que la verdad es que buenos los nuestros de poner directo a la vez que había el primer partido de Champions de este año, ¿sabes? O sea, es un nivel un poco de sudapollismo bastante Cosas que solo hacemos nosotros. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Así que, oye, vamos Muy bien. camino a las 100 personas en directo, que no está nada mal, ¿eh? Mandamos saludos a todos y esos likes, ¿eh? Que queremos ver ahí que se lo han currado tanto Arturo como Gecko como Heredia, se lo han currado mucho para tener esta presentación. Así que toda ayuda y todo agradecimiento es poco. Y ahora vamos con Spyrosoft. Muy bien. Muy bien, Spyrosoft presentó resultados de la primera mitad del año, la semana pasada, ¿vale? Y bueno, para que no la conozca, pues tenemos aquí unos datos, ¿vale? Para presentar la empresa, ¿vale? Spyrosoft es una empresa polaca, ingeniería IT, que se fundó en 2016, que tiene ahora mismo ya unos 1.500 empleados y que periodiza pues casi 100 millones de euros, ¿vale? Es una empresa pequeñita. Tiene una gran presencia internacional, ¿vale? Con el 33% en UK, 25% en Dutch, que es Alemania, Suiza, Austria, ¿vale? 15% en Polonia y 14% en Estados Unidos. Tiene las verticales más fuertes, automoción, 24%, medios y entretenimiento, 20%, finanzas, 14%, geoespacial, 12%, y todo lo que es industria 4.0, conectividad y automatización, un 11%. Spyrosoft tiene establecido un plan estratégico desde 2022 hasta 2026 de crecimiento en estos años y escala de la empresa, ¿vale? En el que va a crecer en ingresos un 33% anual, ¿vale? Y con un margen de EBITDA de entre 11 y 14%. Y tiene un objetivo, ahora son 1.500, y llegar a 3.000 empleados en 2026. Es el objetivo que tiene. Aquí tenemos un skin in the game de los fundadores brutal, porque tiene una accionaria del 82% en manos de los fundadores, ¿vale?
Y bueno, en 4 años que lleva cotizando la empresa en el índice principal de Polonia, ¿vale? Pues bueno, ha multiplicado por 10 en ingresos y por 10 en beneficios. Está creciendo, digamos, de manera muy, muy importante. Luego en 2022, bueno, facturaron 331 millones de zlotys, ¿vale? Y obtuvieron pues 26,73 millones de beneficio, ¿vale? Una empresa pequeñita que está creciendo mucho, ¿vale? Y bueno, pues es un poco, queríamos presentaros un poco lo que hace esta empresa, ¿vale? Entonces, si Claro, eso pasamos hace que los márgenes sean, el margen EBITDA sea más pequeño que el resto de los que vamos a ver por ese crecimiento tan brutal. 12 al 14, ok. Sí, es el plan que tiene ahora mismo. Ok, pasamos al siguiente. Vale, entonces la semana pasada presentar resultados preliminares de la primera mitad y Q2, ¿vale? Falta que emitan el informe oficial, ¿vale? Que será para final de mes, ¿vale? Bueno, ya tenemos algunos datos para ir un poco estudiando y viendo cómo han ido las cosas, ¿vale? Entonces, en esta primera mitad ingresan 205 millones de zlotys, que es un más 47% respecto al año pasado, y el EBITDA de H1, 20,5 millones, que es un menos 8%. Aquí ya estamos viendo pues, que el margen de EBITDA, el H1 del año pasado fueron del 16% más o menos, ¿vale? Y aquí ya se ha visto que ha bajado al 10%, ¿vale? Luego en Q2, pues se ha visto que los ingresos 101 millones, ¿vale? Que resultan más 26% respecto al año pasado, pero un menos 3%, menos 3,7% respecto a Q1, ¿vale? Ya se ve un poco, pues también en esta empresa, como hemos visto en otras, un poco el frenazo, digamos, del sector, ¿vale? Y el EBITDA en Q2, pues 7,8 millones y pues aquí también se ve esa bajada de márgenes, ¿vale? Ha hecho EBITDA menos 35% respecto al año pasado y menos 38% respecto a Q1, ¿vale? Porque aquí el margen en Q2 es incluso menor, de 7,7%. Entonces, esto pues tiene una explicación que se ve repetido igual que en otras empresas, ¿vale? Aquí la estrategia que tiene Spirosoft, ¿vale? Es parecido a lo que hemos visto en Nagarro, ¿vale? Ellos no están despidiendo gente, ellos están viendo pues que la demanda sí está ralentizando, han trabajado la actividad, ¿vale? Pero ellos, digamos, siguen teniendo visibilidad y ven que en 2024 pues va a aumentar la demanda, va a ser otra vez y se va a recuperar. ¿vale? Probablemente tiene sentido precisamente en Spirosoft porque, claro, es una de las compañías, sí que es verdad que es muy pequeña, pero de las que más estaba creciendo, ¿no? Entonces, sí. Claro, la demanda sí que hemos visto que se está ralentizando, no solo con Spirosoft o Nagarro, sino en todo el sector. Lo hemos visto con los guidance y los resultados de todas las empresas, pero claro, cuando tienes una empresa madura y digamos que el sector se ralentiza, no te afecta igual que cuando tienes una que está creciendo mucho como Spirosoft y se ralentiza, ¿no? Igual, yo qué sé, pues si pasas de crecer al 40 a crecer al 20 o al 15, sigues creciendo y al final sigues necesitando más gente y más mano de obra. Eso es. Ellos pues quieren tener su reputación de la empresa, guardarla, ¿vale? Y saben que no quieren despedir a gente para que luego tengan que contratarla X meses después otra vez, ¿vale? Y ellos pues quieren seguir cuidar a su gente, ¿vale? Y bueno, mientras, digamos, la empresa pueda sostenerlo y eso, pues van a seguir manteniendo esa estrategia, ¿vale? Y, Gecko, te puedo hacer 2 preguntas. Yo la empresa esta, o sea, la conozco de lo que vosotros habláis, de lo que mucha gente la conoce, y algún día al final me la voy a tener que comprar porque la verdad es que parece el management muy bueno. ¿Sabéis? O sea, entiendo que estos resultados preliminares no suelen hacerlos, ¿o sí? Eso es mi primera duda. Sí, la segunda, ¿sí que suelen hacerlos? Sí. O sea, no es un profit warning. Si la pregunta es que si es un profit warning, no es un profit warning. No, vale, no, es simplemente porque entiendo que ellos tendrían su calendario de presentar las semana que cuentas, viene. ¿no? Vale, Sí. la semana que viene, ok. Sí, Y luego la segunda es si sabéis la inflación salarial o si ya han subido los salarios en Polonia. O qué previsión tenían de subirlas. Ellos en Q1, ¿vale? Cuando hicieron la call, dijeron que ya estaban viendo, digamos, una bajada de esa inflación salarial de los trabajadores, ¿vale? Entonces, se está viendo que el mercado laboral estaba mejorando, estaba costando menos encontrar gente y el tema de retribución, pues no había esa escalada que habíamos visto en años anteriores. Ellos lo están viendo, que tienen más facilidad para contratar. Y es que, de hecho, en Q2 a un menor ritmo, pero han seguido contratando. Ellos en Q1 tenían 1.493 empleados, creo. Y una presentación que han sacado justo hoy, que he visto, con el rabillo del ojo, están ya en 1.510 empleados, ¿vale? Entonces ellos siguen preparándose, metiendo gente a ritmo menor, pero siguen ahí aumentando la plantilla, preparándola, claro, a costa de, pues, lo que sabemos que es una bajada de márgenes, que en este Q2, pues 7,7%.
Bueno, si pasamos a la siguiente, que hemos sabido algunos puntos más del tema de los márgenes. Sí, con respecto a eso, yo una de las formas que tengo de seguir de las empresas es poniendo el nombre en Google Alerts. Y es raro el día que no llega que Spyrosoft ha publicado una nueva oferta en algún sitio. Okay. O sea, no es solo eso, pero además que miran los salarios, los pasas a euros y dices, hostia, esta gente cobra bien, ¿eh? Sí. No, Bueno, ojo que los salarios en Polonia, la gente, sobre todo en trabajos, digamos, más técnicos y que suelen estar mejor remunerados, no te creas que están tan lejos de España. Yo lo sé, ya te hablo yo hice mi Erasmus allí, en Cracovia, hace 11 años. Y de aquella ya los ingenieros, ojo, que no cobraban tanto menos que en España. Y ahora no me extrañaría que 11 años después cobren igual o mejor, ¿eh? Sí, eso me refiero, Sí. que luego miras en España con datos de la última encuesta del año pasado de tecnología y cobran mejor allí, por lo menos los salarios que ofrece Spyrosoft. No sé si el resto de empresas IT de Polonia pagará igual, pero bueno, ahora lo comentará Geico cuál es uno de los motivos de que también sea bajo el EBITDA, o sea, el margen este trimestre. Okay. Saludos cordiales a Polonia. Sí. Una curiosidad que solo lo puse en el artículo de Revistica hace mes y pico, que había una encuesta que hicieron en Europa, la gente que quería ser mayor por países, que en Polonia salía que la gente quería ser informáticos. ¿En España? En Polonia. YouTuber, Polonia. ¿no? Sí, influencer, en el 90% de Europa influencers. Hostia, en qué mal España vamos, youtuber joder. como Heredia, ¿te das cuenta? O sea, Fíjate. Somos el sueño de la gente. Hostia. Sí, menudo sueño. Sí. Muy bien. Vale, seguimos. En todo el tema este de los márgenes, ¿vale? Pues bueno, la empresa, digamos, ellos están centradísimos en seguir haciendo su escala del negocio, ¿vale? Aunque sea a costa de los márgenes, digamos, en estos trimestres, ¿vale? Entonces ellos siguen invirtiendo en su personal, siguen invirtiendo en expandirse internacionalmente. Aquí como anécdota, ellos tienen oficinas pues, en Estados Unidos, en UK, en India también, Polonia, Argentina, ¿vale? Y en Estados Unidos han abierto una segunda oficina en Pittsburgh. De hecho, han establecido allí su headquarters de Estados Unidos, ¿vale? En Pittsburgh justo es como un hub de robótica, ¿vale? Hay una rama, digamos, de Spyrosoft que es para la parte de robótica que están fortaleciendo y han abierto oficina ahí recientemente en Pittsburgh, por ejemplo. Es un ejemplo, digamos, que ellos pues, quieren seguir expandiéndose, que quieren aumentar el negocio a costa de esos márgenes en este corto plazo, digamos. Luego también pues, se ha visto que la baja la demanda de los servicios IT, ¿vale? Y luego también en Q2 el zloty se fortaleció, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el 85% de los ingresos de Spyrosoft proceden de fuera de Polonia, ¿vale? Pero vamos, si quitamos un poco el efecto moneda, ¿vale? En Q2, digamos, pues habría sido pues, un crecimiento, digamos, plano respecto a Q1, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco el factor que tiene la empresa, digamos, que esto pues ya sabíamos en Q1 que iban a seguir por esta línea, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta pues que ellos sigan con esa mentalidad de escalar la empresa, sabe que hay muchísimo negocio fuera de Polonia, ¿vale? Y es un poco pues el plan que tienen de aquí a 2026 y me encanta que tengan las cosas súper claras. No sé si lo vas a decir luego o no, pero si no te lo pregunto ahora y si lo dices luego, lo dices luego. Pero ¿cómo ha evolucionado, digamos, el porcentaje de negocio que está en Polonia respecto a cómo es ahora? ¿Cuánto porcentaje tiene ahora mismo en Polonia respecto a fuera de Polonia? Ahora mismo, o sea, de ingresos, el 15% es de Polonia. Todo el resto viene de fuera. Está cayendo. En Polonia Sí, hacen sí. cada vez menos. O sea, solo es un 15 en Polonia. Sí. Claro, entonces imagino que hay un punto donde la parte del zloty, claro, en ese sentido da igual, porque precisamente, o sea, claro, tú que si todo el negocio en Polonia, pero el zloty se va a la mierda, pues es un problema. Pero claro, ahora puede ser incluso un poco lo que pones ahí al contrario, ¿no? Sí. Eso es decir, que baje el zloty es bueno para ellos, lo que pasa es que ahora se ha fortalecido, ¿no? Claro, en este último Q sí. Eso es. Es un factor que siempre hay que tener en cuenta y en Polonia cuando nos metemos ahí, pues el tema de la moneda hay que tener cuidado con él. Por complementar eso, su principal geografía es Reino Unido. Sí. Entonces, claro, el par libra-zloty, pues... o sea, no vamos a conseguir mover la aguja, pero pues, pasa que baja el margen.
Mandamos best regards a Reino Unido, ¿eh? Unos saludos cordiales también allí. Lo necesitan. Ok. Pasamos a la siguiente. Ok, luego en Q1, ¿vale? En la call que hicieron anterior, ¿vale? Pues ellos un poco confirmaban que ellos seguían su plan de estratégico 2021-2026, ¿vale? Y ellos prevén que en este año 2023, ¿vale? Ahí tienen un rango, digamos, de crecimiento en ese plan que era entre el 25 y el 35% de crecimiento anual, ¿vale? Entonces ellos creen que este 2023 va a estar más cerca de ese 25% de crecimiento, y en cuanto a margen de EBITDA también está en la parte baja, que sería el 11%, ¿vale? Tiene un rango 11-14, pues sería el 11 lo que tienen previsto para este año. Entonces, bueno, ahora veremos, digamos, cuando hagan la call de este Q2, ¿vale? A ver si lo mantienen, que bueno, H1 ha sido 10%, a ver la segunda mitad, a ver cómo va, ¿vale? Que bueno, ellos, digamos, en esa call anterior, ellos preveían que 2023 pues seguiría situaciones similares, hasta 2024 no ven, digamos, que empieza a recuperar, ¿vale? Pero bueno, si, digamos, sigue manteniéndose dentro de ese plan estratégico que tienen, ¿vale? Pues, digamos, sería buenas noticias, ¿vale? Y bueno, confirmar que el tema de dentro de la recesión pues afecta a la digestión de las empresas, ¿vale? Y los proyectos pues se retrasan, ¿vale? Pero bueno, ellos siguen siendo optimistas y saben que eso, pues, esa demanda va a volver en 2024, sea Q1, Q2, ¿vale? Pero vamos a ver que está ahí, que esa necesidad, digamos, no ha desaparecido, ¿vale? Luego veían en esa call anterior que las verticales de automoción, industrial, geoespacial y sanitarios seguía creciendo, ¿vale? Y que la parte de finanzas y medios se había frenado un poco, ¿vale? Luego, lo que comentaba antes, ¿vale? Que estaban viendo mayor disponibilidad de especialistas, ¿vale? Menos penalización salarial y una tasa de abandono menor, ¿vale? Que eso pues, nos beneficia para que no diga para el tema de los márgenes en los próximos cursos, ¿vale? Luego también hizo una entrevista el CEO, ¿vale? Con Ralbaisk hace 3 meses más o menos, no, 4 o 5 meses ya, ¿vale? Que me ha parecido bien ponerla aquí para algunos puntos, digamos, que estaba comentando pues hace unos pocos meses, ¿vale? Puntos importantes. Entonces, ellos decían que querían reforzar este año lo que era el soporte al cliente y el usuario final, ¿vale? Para poder tener más feedback de los clientes, ¿vale? Y poder mejorar sus productos. Luego también querían ganar presencia en nuevas verticales que han hecho, como legal, retail y robótica, ¿vale? Y lo que comentábamos, que 2023, pues saben que no es un buen año para el sector, ¿vale? Pues siendo optimistas debido a los vientos de cola de la digitalización de las empresas, ¿vale? De aquí en adelante, ¿vale? Luego una cosa, pues que es muy típica de esta empresa, ¿vale? Para que se conoce, es un espíritu emprendedor, ¿vale? Al final Spirasoft es como un grupo, digamos, de muchas empresas, ¿vale? Entonces ellos, digamos, tienen espíritu emprendedor y quieren seguir contando con especialistas para crear nuevas empresas, ¿vale? Tanto en nuevos países como en nuevas, digamos, especialidades para tener nuevos clientes, ¿vale? Entonces ellos, digamos, tienen el foco puesto ahí en seguir creciendo, ¿vale? En ese sentido. Y bueno, pues típico también, pues muy centrado en los clientes, sus empleados, en formarles, en hacer partícipe de la empresa, ¿vale? Ese plan estratégico también tiene un plan de acciones para empleados, ¿vale? Para involucrarles y que tengan ellos también su skin de gaming de la empresa, ¿vale? Y un poco, pues, estar todos ahí implicados en ello, ¿vale? Lo que justo decían era que querían ser el empleador de referencia en Polonia. Y entonces eso implicaba, pues, no despedir gente y sacrificar márgenes. Pero el objetivo es, pues eso, tener ya a la gente lista para cuando vuelva la demanda en años venideros. Eso es. Vale. Muy interesante, ¿eh? Al final habrá que... Recuerda un poco, en ese aspecto recuerda un poco a Nagarro, que igual ha dicho no quiere despedir, vamos a ver cómo ajustamos los salarios y tal, pero pues no tener a la fuerza laboral preparada para el futuro. Sí, imagino que se darán mínimo 1 o 2 trimestres, ¿no? De cara a reevaluar en cierto modo. O más. Ya. A ver. Sí, yo estoy viendo que este 2023 pues, va a seguir, digamos, parecido, no espera recuperación, ya será, pues, digamos, año que viene. Veamos si Q1 Q2, vamos, ven que está ahí, digamos. De acuerdo, pues si no tenéis nada más que decir... Arturo, te falta comprar ya, Spirasoft. Esto no es ninguna recomendación. No es recomendación, no es recomendación. No, o sea, es que para mi gusto es que da un pequeñita. O sea, sí, quizá cuando se vaya a las nubes ya me gustará más porque es más grande, pero el Slotty, no sé, ¿vosotros cubrís el Slotty? Curiosidad. No creo, ¿no? No cubro ninguna divisa. No. Vale, ok. Tengo 30% de la cartera en Polonia, pero no cubro divisa. Deberías comprar vodka polaco, al menos, oye. No lo he probado polaco. Capi lo sabrá, está bueno. Se llama due diligence, Gecko. Se llama due diligence.
Nada, todo ponerse. Bueno, pasemos a la siguiente empresa. Esta voy a presentar yo los que... Esta se llama una empresa italiana. Hemos visto dos empresas, digamos, más de ingeniería digital, más que de servicios. Y ahora vamos a ver un tipo de empresa que ha dado bastante buenos beneficios y que a mí me gusta mucho esta empresa, y es una empresa que junta la parte de hardware, servicios y de consultoría IT. Y quien esté en el club de Momentum habrá podido leer un artículo que hice yo hace unas semanas sobre ella, donde describía la empresa, bueno, su estrategia, etcétera. Pero bueno, para la gente que no la conozca, digamos que esta empresa hace servicios IT y es reseller de hardware en Italia. Y aparte de un crecimiento bastante potente, está mejorando los márgenes poco a poco, progresivamente cada año. Esta empresa está muy expuesta a clientes del sector público en Italia y empresas, como he dicho, en Italia, pero también está empezando a expandirse por Centro Europa, Alemania, Austria, Suiza. Tienen muy buen track record de M&A, han hecho 60 adquisiciones desde 2015 y siempre la suelen hacer a un EV/EBITDA de 5 veces. Como veis aquí a la derecha, hay un gráfico bastante revelador de lo que ha hecho la empresa. De 2011 facturaba unos 750 millones y esta empresa también tiene año fiscal partido, ¿vale? Esta gente también acaba en junio de cada año, es decir, fiscal year 2023 es junio de 2023. Llegó a facturar 2.900 millones. Como vemos, es un crecimiento bastante bueno. Y el EBITDA también, y el EBITDA pasó de un 4,6 a un 7,2, especialmente mejorando a partir de 2017-2018. Y aquí os he señalado, digamos, las tres verticales, que, digamos, está la parte de software servicios a la izquierda, que se llama Bar Group. Luego tenemos esta nueva vertical, que es consultoría IT, que fue fundada en el año 2020. Es una vertical muy nueva. Luego está Computer Gross, que es la vertical, digamos, más antigua original de la empresa, que es la reventa de hardware, pero bueno, también dentro de eso también está software, porque también se vende, digamos, las licencias de Windows o cualquier cosa. Y los insiders tienen un 52% de la empresa. Entonces, es una empresa que está alineada al management. Entonces, si pasamos a la siguiente, ya viendo... Perdona, antes me he equivocado. El año fiscal acaba el 30 de abril. No sé por qué estás haciendo 30 de abril. Yo me estoy liando. Entonces, hace la semana pasada, esta empresa presentó su Q1, ¿vale? Que acabó el 30 de julio de este año. Esta presentación hay bastante lío con los años fiscales, lo siento. Entonces, esta empresa normalmente funciona con galletas también, ¿vale? Si veis en esta tabla aquí en el medio, este fue el guidance que dieron cuando presentaron su fiscal year 2023, el Q4, y presentaron este guidance, que es crecer más el EBITDA y el EBIT que los revenues, por un aumento un poquito, porque en estas empresas de márgenes más bajos, cada 0,1% es súper importante y crea mucho valor. Entonces, como vemos, pues esperan aumentar el EBIT entre un 15 o 20%. Entonces, en esta presentación de resultados confirmaron el guidance. Y otra cosa muy interesante es que esta empresa ha hecho mucho M&A, pero también es importante ver el crecimiento orgánico para ver la calidad de las empresas que tienen. Pues esta empresa, este primer trimestre, ha crecido orgánicamente un 11% contra el mercado italiano de IT, que ha crecido un 3,5%. Como vemos, casi triplica, más que triplica, el crecimiento orgánico del mercado. O sea, aquí nos está denotando que la empresa está haciendo algo muy bien. Algo bien estará haciendo. Algo bien tiene que estar haciendo. Sí. Está ganando cuota de mercado, que es lo que comentaban en la call. En un momento de menor crecimiento de los peers, digamos, ellos están ganando más cuota. Entonces, de este 16% que han crecido este trimestre, 11% es orgánico, más o menos, y un 5% es inorgánico. Entonces, esto es un dato muy bueno y esto a mí me gusta mucho, ¿vale? Y luego tenemos el tema de los márgenes, que también es muy importante de analizar aquí. Como tenemos tres verticales,
hay que entender que hay 3 verticales y que las 3 tienen márgenes diferentes. BAD, digamos que es la parte de hardware, tiene más ingresos, pero menos margen. La parte de SSI, que he señalado aquí, tiene menos revenues, pero mayor margen. Y BS, que es la consultoría IT, el mismo caso que SSI, ¿vale? Entonces, si veis aquí a la derecha, están los márgenes por vertical. Como veis, el margen EBITDA de la vertical BAD es bastante menor que el del resto de verticales. El resto de verticales es casi el doble. Pero bueno, esto ahora explicaré la estrategia que está haciendo una empresa. Pero bueno, viendo los márgenes sobre el anterior trimestre, pues ha bajado el hardware un 0,1 y el resto pues ha mejorado, cosa que es positiva. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, es el M&A, que aquí en esta empresa es muy importante y explicará la historia de esta empresa. Porque esta empresa es, uno, crecer, evidentemente, pero como más van a crear valor es aumentando los márgenes. ¿Cómo puedes aumentar los márgenes en este tipo de empresas? Pues puedes aumentarlos con sinergias internas, que eso evidentemente pues se hace cada vez que tienes una estructura más optimizada, pues puedes mejorar márgenes. Pero otra manera, y es lo que hace esta empresa, es comprar empresas con mejores márgenes que tú, en conjunto, en el grupo, y diluir cada vez más el peso de hardware de la vertical BAD en el total de la empresa. Entonces, estas son las adquisiciones que han hecho en nuestro primer trimestre. Como vemos, son empresas muy pequeñas. O sea, si os dais cuenta, la empresa factura más de 2.000 millones de euros y hace adquisiciones enanas. Están siguiendo una estrategia de muchas adquisiciones muy pequeñas, adquirir stakes, o sea, porcentajes de la empresa pequeños al principio y a los 4 o 5 años, si la empresa va bien, o incluso antes, acaba de adquirir el 100%. ¿De acuerdo? Y luego, pues como veis, los márgenes que tienen estas empresas son bastante superiores. Te iba a preguntar, porque la de julio de BAD, ese margen EBITDA de un 20% en hardware. Sí, es brutal, Porque ahí yo creo que en esta empresa, porque tienes que entender que dentro de BAD hay muchas cosas. O sea, yo la describo como hardware porque sobre el total es mucho Sí, más no será alto. reselling, sino que a lo mejor incluso tiene leasing de hardware. Claro, entonces ahí quizá hay más margen, ¿no? Pero bueno, la empresa nos lo, especifica en este vertical porque al fin y al cabo es su vertical, ¿no? Pero... Son márgenes sanos, eso podemos demasiado. Sí, pero estos son empresas muy pequeñas. O sea, lo bueno de esto es son empresas tan pequeñas que nadie va a ir a por ellas y que tú puedes comprar a muy buenos precios y encima la gente que está dentro de esas empresas forma parte luego de tu grupo. O sea, no es que directamente... No es la estrategia típica de cojo una empresa que va mal, peores márgenes y le intento dar una vuelta. No, es comprar algo bueno, buenos precios y mejorar mi empresa digamos, en total, ¿no? Y entonces, normalmente ellos hacen bastantes adquisiciones al año. De hecho, el año pasado, hablando, digamos, de el año completo calendario 2022, hicieron 18. Como veis, compraron empresas pequeñitas, en total 160 millones, pero un EBITDA de un 15. Y este año llevan pues 51 millones y un EBITDA de 18. Que cada empresita que van comprando va, digamos, mejorando el margen total. Lo bueno de eso es que el conocimiento y los buenos márgenes de esa empresa puede aprender el resto del grupo que ya es más grande. Claro. Claro, además, pues por ejemplo, en este trimestre lo que han dicho es que van a hacer una mejor gestión del cash que tienen todas estas pequeñas empresas. Porque se han dado cuenta que hay una ineficiencia dentro de muchas empresas sobre el cash circulante que hay dentro de la empresa. Entonces, lo que se dice el cash pooling en inglés, que es organizar mejor la empresa, el dinero de la empresa, los flujos de caja de las empresas, para sacarle rentabilidad a ese dinero que hoy en día te dan bastante interés, aunque sea a corto plazo. Creo que el otro día en Momentum hicieron un programa sobre ello, pues las empresas también están intentando mejorarlo, porque es que creo que nadie pensaba así, ¿sabes? Porque los tipos hace mucho que no son así. Sí, de hecho, a ese particular, las empresas americanas, obviamente, especialmente cuanto más grandes son las que mejor lo están haciendo, esa gestión de la caja que tienen, y hay empresas de las que tienen mucha caja
que están haciendo muchísimo dinero trimestralmente solo con los intereses que ganan, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que lo hicieron muy bien porque tienen deudas a tipo fijo, ¿vale? Entonces, pudieron meterse en deudas a tipo fijo cuando los tipos estaban, como sabéis, durante muchos años al cero y prácticamente por ese lado, incluso teniendo mucha deuda, los intereses son bajos, pero luego, a su vez, aunque tengan una montaña de deuda, imagínate yo que sé, 100.000 millones de deuda, tienen 20.000 de liquidez. Claro, esos 20.000 de liquidez, mucho dinero. Y eso se está viendo. De hecho, había una teoría económica que me parecía muy interesante que decía que, o sostenía que una de las principales razones por las que Estados Unidos no había entrado en recesión es precisamente por esas montañas de liquidez que tenían las empresas y que podían sacar unas rentabilidades muy altas, que luego, claro, eso va al bottom line al final. Claro. Era interesante, la verdad, esa teoría. Sí, sí, y yo creo que en Europa también hay que ponerse las pilas en este sentido. En muchas empresas, los circulantes hay que sacarle rentabilidad. O sea, no hace falta tenerlo ahí muerto de hambre, tío. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente slide, ya los resultados. Aquí a la derecha veréis que aquí es un poco lo que os está explicando, que aunque parezca poco, ¿vale? Como veis, desde 2018 sobre 2023, el porcentaje que representa cada una de las verticales, digamos que la parte de hardware sigue representando bastante, pero la mejora de los márgenes ha sido muy grande, porque con muy poco que vayas aumentando la cuota de las otras verticales con mayores márgenes, sobre el total mejora mucho los resultados. ¿Vale? Ahí entiendo que ahí hay una errata, ¿no? Que es un 13,7%, ¿no? ¿Dónde? O sea, Sí. no suma 100, suma más. Sí. Sí, es verdad, hay una errata. Mm. Entonces, bueno, luego sobre la call, que hicieron una call, han confirmado el guidance porque ellos ven que las órdenes que les han entrado de los clientes en todas las verticales son positivas, que agosto y septiembre ha sido bastante bueno, lo que le hace ser positivo de cara a 2023, lo que les queda, y de cara a 2024. Luego tenemos, bueno, que el guidance están siendo conservadores en ese sentido, dado que no quieren, digamos, dar mayor expectativa de la que ellos no consideran que son capaces de llevar a cabo. Entonces, por eso dicen que son un poquito más conservadores y las estimaciones de los analistas sobre el mercado italiano, así como el mercado centroeuropeo de Haití, pues se cumplen y son buenas. Pues porque los analistas actualmente dan un mejor 2024 respecto a 2023. Si veis a los resultados de la empresa, hay una slide específica de la empresa sobre la evolución del mercado italiano, que es a lo que más están más expuestos, y los crecimientos que se esperan. Luego esperan hacer 15 adquisiciones este año, llevan 9, y que bueno, que hay mucha menor competencia por los precios que hace un año. O sea, aunque es lo que decían ellos, nosotros nunca hemos tenido competencia realmente por lo que compramos. Y no vienen private equity a estas empresas tan pequeñas. Luego, la recurrencia de los ingresos. Esta no es una empresa que la totalidad de los ingresos sea recurrente. Digamos que sobre el total, digamos, recurrente a recurrente, contrato firmado, es aproximadamente el 50%, 48,7%. Porque tenéis que entender que la parte de software y de consultoría es mucho más recurrente que la parte de hardware. La parte de hardware sí que hay una parte que es recurrente sobre el total, un 20-30% por la venta de software o tener digamos, los ordenadores en leasing, etcétera, pero no es toda la totalidad. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Luego, es una empresa con caja neta. Bueno, están en break-even, ¿vale? No tienen ni deuda ni caja, está a cero. Y luego que la nueva vertical espera que lleguen a 100 millones y con un margen de EBITDA de un 12, que pensar que esto viene de cero en 2020. Y el net working capital, que esto es muy importante en el proceso de hardware, está muy bien gestionada porque es solo el 0,3% de los ingresos de este Q1. Y con esto ya acabaríamos con SESA. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta, si no pasamos a la siguiente. Aquí el tema del hardware, el problema es que cualquier punto que se te vaya porcentual, punto básico en el margen, es que te crea un problema a nivel de empresa, sobre todo cuando pesa tanto esa vertical. Es lo que menos me gusta de esta empresa. Sí, lo que pasa es que el hardware yo creo que hace un año, te diría que hace un año era más peligroso que te bajase los márgenes, porque había quien siga el sector un poco más de esta vertical de IT,
sabía que había muchos problemas de supply chain, de problemas de cadenas de suministro y los precios sí que es verdad que ante la falta de, digamos, de supply, nunca mejor dicho, estaban subiendo los precios. Pero eso se ha normalizado. Ahora si ves muchísimas empresas ya no hay esa presión, lo que hace que, digamos, la presión sobre márgenes en ese sentido no se vaya a producir. Aquí ahora es un tema de demanda. Eso te iba a preguntar, ¿cómo han trasladado ese sobrecoste? No, ese sobrecoste, o sea, se traslada y ya está. O sea, aquí no hay... Aquí la ventaja de este tipo de empresas de hardware es tener escala. Cuanto más vendas, mejores, digamos, Precios de compra. Exacto, tienes mejores precios de compra a los... ¿Cómo se dice esto en español? A los productores en origen, ¿vale? Entonces aquí, cuanto más grande eres, mejor. Entonces, en ese sentido, ellos no tienen problema porque es que son la empresa líder en Italia. O sea, eso no tiene ningún problema. Pueden ofrecer mejores precios a sus clientes. Y no sé si lo has comentado, el tema de la distribución entre clientes públicos y privados. Eso dato no lo tenemos, pero porque no lo facilitan, lo que a mí me gustaría saber. Pero yo creo que debe estar entre un tercio público, 2 empresas grandes. Porque o sea, hacen a pequeñas, pero yo no lo veo tan representativo. Entonces, público debe ser un tercio, más o menos. Yo calculo. Vale. Entonces, bueno. Vale. Arturo, a nivel de valoración, ¿cómo la ves? Estaba viendo ahora aquí en... A nivel de valoración, 2 comentarios. La empresa, si veis el gráfico, no ha parado de bajar, o está estable sobre los 100. La empresa lo ha hecho muy bien en este periodo. Es que venía de una sobrevaloración. Esta empresa, yo la puedo comparar con Cancom en Alemania, con CCC, que es de UK, o con BC8. Computer Center, CCC. Exacto, Computer Center o BC8. Esto a nivel europeo. A nivel norteamericano, pues hay otros más grandes, pero quedándome con esas, esta empresa tiene mejores márgenes, tiene perspectiva de tener mejores márgenes, no tiene deuda. Y, por ejemplo, a mí veo la situación de Cancom, que es una empresa en términos de revenues y de EBITDA bastante similar, y no entiendo por qué Cancom está a una cotización más alta. Yo creo que esta empresa vale, a términos de EBITDA, entre 8, 9 veces. Creo que sería su ajustado. Y ahora debe estar sobre las 6, más o menos. Sí, pero bueno, 6, sí. El mercado Italia en general está... Sí, no reacciona. Esta empresa hace recompras para quitarse las stock options que ellos emiten, que son muy pequeñas, pero hacen las recompras para quitar eso y dan un pequeño dividendo. Y están haciendo operativamente, lo están haciendo muy bien. Pero bueno, el mercado es así y hay que aprovecharse. Eso es. ¿Es esa pertenece a un grupo mayor? Veo aquí HSE, que tiene 52% de las acciones. O sea, si veis... Bueno, es que creo que... Será no uno de los directores. No, en esta empresa los insiders tienen el 52%, luego tienen un socio industrial, digamos, que llegó en 2018-2019, que compró una parte de la empresa y que desde entonces está dentro de ella. O sea, es un socio comercial, no es un fondo, no es nada, y está, digamos, en el largo plazo. El fundador de esta empresa, que tiene 90 años, 80 años, sigue al frente. Y es un señor muy encantador, la verdad, porque esta empresa es familiar y es de un pueblo de Italia, de una ciudad pequeñita. Entonces, a mí me recuerda mucho a muchas empresas españolas que he visto en este sentido, que es súper familiar. Entonces, bueno. Muy bien. Si quieres leer, refrescar, yo te recomiendo que leas la revistica del club, en el que hablé de ella. Y bueno, y ya te dejo, Heredia. Bueno, antes de que sigas, quiero decir el tema de la revistica porque la verdad es que lleváis vosotros 3 junto a Gerard una serie de artículos brutales. Entonces, a mí me ha llegado un feedback muy bueno de la gente del club de Momentum, de la parte de la revistica que estáis haciendo, esa galaxia tanto IT como Compounder. Así que seguro que hay mucha gente que nos está viendo ahora que es parte del club y lo sabe. Así que daros también las gracias con esto vamos contigo, Heredia. Bien, pues aquí vamos a introducir Swap Group, que es una empresa fundada en Francia, que después se mudó a Luxemburgo, la sede fiscal, los headquarters, y actualmente cotiza en París con unos 360-375 millones de capitalización.
Tiene dos verticales, la de servicios IT, pura y dura, servicios, soluciones, y aparte, bueno, tiene 4 marcas de software muy de nicho, que para haceros una idea, excepto Sword, Aqueous, perdón, que son como widgets para Microsoft 365, ¿no? En plan, tú en tu empresa tienes todos los documentos que compartes con tus compañeros a través de Teams, por ejemplo, y eso se sube a SharePoint, pues a la hora de busca en toda la organización, no solo busca en el explorador de Windows, luego te va a SharePoint y luego, sino que tienes como un centro para toda la información. Swordtail es para diseño industrial, principalmente relojes, entonces veremos que Suiza es importante. Swordvenue, que es para organizar eventos, un concierto, un meeting, ese tipo de cosas, los puedo organizar. Y Fusion, que es para empresas de ingeniería, ¿no? Como una plataforma donde centralizar la información a nivel de ingeniería de las empresas. Que si vemos a la derecha, vemos empresas conocidas por Momentum, como puede ser BP, Harbour Energy o Serica. Pues este tipo de empresas son clientes de Sword. Por el tipo de software que ofrecen, que lo que pasa es que el software no tiene muchas ventas porque lo usan más ellos a nivel interno para dar luego los servicios a este tipo de empresas. Por eso les interesa mantener esta vertical de software que, como digo, no genera apenas ventas, pero es la base de sus servicios. Luego tiene un peso en el sector público bastante fuerte, que pesa en torno a un 40% y está dentro de la geografía de Benelux. Pues todo lo que son infraestructuras de IT de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de justicia, de impuestos, Parlamento Europeo, como vemos ahí, la Oficina de Patentes, todas estas son de ese tipo de esa vertical. También vemos que, por ejemplo, uno de los clientes importantes es Richemont, para todo el tema de los relojes, pues de nuevo usan su software TEL para darle los servicios a este tipo de empresas. Pues eso, de lo mismo que vemos todas esas petroleras del Mar del Norte y de Reino Unido en general, pues es su principal geografía, junto con algunos gobiernos locales. Y luego tiene una cuarta parte que sería la provisión de servicios offshore que están en el Líbano, por ejemplo. Desde el Líbano ofrecen servicios offshore. Vale. Es una empresa un tanto rara porque lo normal es que cuando una empresa adquiere se la quede para casi siempre, como es esa. Estos no, estos en cuanto ven cualquier problema se deshacen de ella. Y de las 24 o 25 adquisiciones las han vendido. Han vendido 13. Lo bueno, que las compran más baratas de las que luego lo venden, ¿no? Y entonces se crea, en la siguiente página, se crea esto que es tan exagerado como yo lo veo desde mi punto de vista. Llevan componiendo a un ritmo del 22% desde 2012, 2010 más o menos, con la suma de la revalorización del precio de la acción más los dividendos que otorgan, porque cuando venden una empresa dan un dividendo especial. Entonces, por ejemplo, se ve que en 2022 dieron un dividendo a cuenta de los resultados de 2021 de 10 euros, cuando la empresa ahora mismo cotiza 40. Entonces hay que tener en cuenta que es por esa venta de adquisiciones que dicen, bueno, como no sé mejor qué hacer con este importe, pues lo reparto entre mis dividendos, entre mis accionistas y ya está. De hecho, el CEO tiene un 18% de la compañía y el salario que tiene es bastante bajo. Entonces, la mayoría de su capital o de sus ingresos vienen del reparto de dividendos. Aunque no lo he puesto en la slide anterior, tiene otro 10% lo tiene una compañía de inversión que tiene también una persona en el board y, de nuevo, pues otra forma de que esa empresa consiga la remuneración, ¿no? Entonces, en esta slide vemos cómo ha ido generando valor para el accionista, excepto en 2020, que fue un menos 1% a nivel de retorno. En el resto de los años está bastante por encima de lo que sería su índice comparable, que sería el mercado francés de compañías medianas y pequeñas.
Entonces, bueno, digamos que yo la llamo, yo digo que es diferente, ¿no? Porque no hace el típico buy and build, sino que si ven que no, se deshacen y siguen buscando y siguen comprando y siguen, pues eso, dando nuevos servicios o con ese software que hemos hablado antes, esas 4 marcas, son adquiridas. Entonces, cuando ven que va a ser importante para los servicios que proveen, aunque no vendan ese software, se quedan con el software para luego dar los servicios, ¿no? Y ya por último, hablando del guidance, lo que han dicho, bueno, es que está, claro, lo que han dicho es que quieren crecer orgánico un 20%. Lo que pasa es que aquí hay que tener muchas cosas en cuenta, que es que en 2022 vendieron una división de software también, de compliance, de datos, de gobernanza, regulación y cumplimiento, compliance. Entonces, calcular el 20% hay que tener en cuenta que es sobre los beneficios de 2022 sin esa empresa, pero es que en 2023 han vendido otra. Entonces, el crecimiento es un 20% teniendo en cuenta que hay que excluir tanto la venta de 2022 como la de 2023. Y lo que vemos es que pues, un 20% de crecimiento es bastante bueno para lo que estamos viendo en el mercado. Y es como hablaba antes, creo que es porque proveen servicios más que ingeniería. Son contratos muy recurrentes con sus clientes que se renuevan cada año o cada 3 años. El hecho de tener clientes públicos pues hace que esa recurrencia se mantenga porque, seamos sinceros, a esos niveles de Unión Europea, ¿quién se va a querer calentar la cabeza en buscar un nuevo proveedor que iré tú a saber? Entonces, se mantiene bastante recurrente. Lo único malo, pues que los márgenes son más bajos en esa pata. Y los márgenes, pues para ser una empresa de servicios, creo que son bastante correctos. Ese 12,5% que se traduce en casi un 10% de margen EBIT. Y poco más. Esta empresa, pues, es muy raro que escuchéis hablar de ella. No tiene seguimiento ninguno. Y aquí en Momentum sí la estamos siguiendo por eso, porque es tan diferente que, no sé, a mí por lo menos me hace estar tranquilo, mirarla cada 3 meses y pasar página. No necesita mucho seguimiento, por eso, porque son márgenes constantes. El crecimiento orgánico es bastante bueno, pero todo lo que hay que tener en cuenta esas ventas y adquisiciones que complementan al crecimiento orgánico. Y eso, el margen al principio de año dijeron que iba a ser de un 15%, pero claro, vendieron, perdón, de un 12%, un 15 no, un 12%. Cuando vendieron la subsidiaria de esta subsidiaria AAA, que es una empresa de Reino Unido de que provee servicios de recursos humanos, que dice que hace una empresa de provisión de recursos humanos dentro de una de consultoría IT, pues la vendieron y entonces le subió el margen a un 13%. Pero cuando hicieron los números en la mitad de año, vieron que no iban a llegar y entonces han dicho que estará sobre el 12,5%, que viene siendo en línea con el resto de los años. Esta empresa tiene otra cosa muy particular, que es, tienen, a la hora de entregar stock options, no se las dan a los empleados directamente, sino que los meten en un fondo de inversión y para que los empleados cojan el cash, lo que hace es que la empresa recompra esas acciones. ¿Vale? Entonces, hay ahí como una parte de deuda que hay que tener en cuenta si se le echa un ojo, porque si miras en cualquier lado te va a salir que no tiene deuda bancaria, que está prácticamente en break-even, pero luego sí que tiene unos 60 millones o así, que no deben a intereses, pero sí que están comprometidos. Entonces, es deuda que no genera interés. Ok. Y a la hora de modelarla, pues hay que tenerlo en cuenta. Yo diría que esta es la típica empresa que el CEO no quiere que nadie conozca. En el sentido de... ¿No? Porque yo, si ves la gráfica en 10 años, supongo que lo habré hecho bien, ¿no? Pero sí, es no una línea... No parece espectacular, ¿no? No. Pero tú miras el retorno y es un 10% anual. Pero claro, luego empiezas a sumar dividendos por 20, no sé qué, no sé cuánto, y te das cuenta que el crecimiento ha sido un 20%.
Claro, yo es lo que Un retorno total. yo creo que es lo que te comenté en su momento cuando hablamos de empresa, que yo creo que el CEO, al mover la sociedad a Luxemburgo, y entiendo que él también se habrá movido allí, prefiere ganar vía dividendos, que quizás la tiene exento por la excepción que tiene allí en su régimen tributario fiscal. Y por eso funciona así, porque es un poco extraño, ¿no? Digamos, Sí, de hecho, es que tiene esa parte que dices que me encaja porque, por ejemplo, la conference call de la mitad de año de 2022, perdón, de 2023, ha sido en un hotel en Francia, no te sé decir ahora mismo dónde. Sí. No hay transcript, no hay vídeo, lo único que te dan es la presentación que han usado y punto. O sea, ellos prefieren estar ahí tranquilos, bajo el radar. Si dices de buscar en Twitter, no vas a ver a dos hablando de ella. De hecho, yo la conocí por un tuit de una cuenta francesa que sigo que se dedica como a revisar empresas y tal, a comentar resultados, ¿no? Y dije, ¿esto qué es? Esta empresa, digo, voy a mirar, francesa, digo, voy a ver qué tal, porque como seguimos otra francesa, digo, voy a ver qué tal, y luego fui investigando y digo, joder, y es que parece que quieren pasar completamente desapercibidos. Los informes los suben en francés y luego se acuerdan a lo mejor a los 4, 5, 6 meses suben el informe en inglés. Además, en un inglés muy churro, ¿no? Sí, no, parece que lo he traducido yo con el DeepL, ¿sabes? Esta no la conoce Alejandro. No. Porque entre que es Haití. No, espero que no, porque si no ya se jodió la idea. Claro, ¿qué liquidez tiene esto aproximadamente? No, está bastante bien. No es una cosa que diga intercambiará unas 10.000, no menos, unas 5.000 acciones diarias a 40 euros. Intercambio no. Ah, vale, bien, sí, que mueve. Tiene algo de volumen, sí. Algo de volumen tiene, no es. Sí, no es otras cosas que tengo fiscalmente, digamos que la ganancia que tienes uno español es mucho menor. Porque esa es la bruta, ¿sabes? Porque en dividendo se te va, creo que en Francia que era el 25. Sí, algo así. Y te aplicas el convenio y quizá te vas al. Entonces, claro, quizá no es la manera más óptima, ¿no? Para un fondo yo creo que no. Para un fondo creo que no es la mejor opción el tema de los dividendos. Pero para tenerla como fondo de cartera, ¿no? Esto que dices, que de repente ves que... O sea, y luego la ves que no sé si el último mes ha movido un 1, un 2, un 3% arriba abajo. O sea, súper tranquila, haciendo sus cosas, sus resultados bastante en línea siempre con lo que se espera. Y bueno, muy bien, interesante. Bueno, pues sigamos con la siguiente y última, que es otra francesa, Haití, Obey. Que nadie me diga que he visto un vídeo de alguien y le he puesto. Porque mis compañeros estuvieron con la coña y digo, no, perdona, mira mi Twitter. ¿Pero qué pasa? ¿Has sido tú el descubridor para España de ella? O... No, pero me dice, ha hablado Alejandro de ella en su vídeo y ya hablas tú. Y yo, tío, no es así. Que yo la sigo, jolín. Yo esta empresa la sigo mucho. O sea, yo sigo... Arturo, ¿podemos confirmar que Alejandro te ha copiado a ti? Sí, podemos confirmar. Vale. Se tiene que decir y se dijo. No. Entonces, es que ahora está presentando muchos IT franceses. Yo sigo a Ubey, sigo Itelink, que sé que también la seguís, Alten, Capgemini. Ahora está presentando muchas porque los franceses hacen un poco raro una cosa que es presentar los revenues de Q2, pero luego ya el informe fiscal después de verano. Y entonces, bueno, siempre es un poco curioso, ¿no? Entonces, sí, esta de Sora es exactamente igual. Presentaron un adelanto en junio, o sea, al poco tiempo de terminar el trimestre y el informe anual en inglés todavía no está. O sea, sí, que siempre hacen, no sé, en Francia parece que como que dicen, bueno, después de verano ya hablamos de los números más en serio, ¿no? Pero, bueno, fuera del cascarrillo, yo estas empresas las sigo como en un grupo porque se mueven muy parecidas. Todas estas empresas que yo he comentado son muy buenas empresas. En general tienen muy buen track record, unas directivas, algunas pues tienen sus cosas particulares. Pero me gusta mucho porque siempre hay alguna que tiene algún momento malo y puedes ir jugando, ¿no? Con ellas. Se mueven muy parecido. Entonces, en este caso, Ubey es una empresa de IT de servicios en Francia e internacional y que tiene muy buen track record, si veis los números. No es una empresa con deuda, tiene el 15% del market cap
en cash y da un dividend yield de un 3,5, ¿vale? Más o menos creo que AP debe estar a 13, 14 veces, que para estas empresas está barato, la verdad. Y bueno, no voy a enrollarme porque es bastante sencillo. Aquí confirman el guidance, pero dicen que van a estar en la parte baja y que han visto que, bueno, que los clientes muchos están en wait and see durante verano. Pero bueno, que dicen que ahora mejora un poco en septiembre y que por tanto pues esperan que mejore, ¿no?, la situación en el segundo semestre del año o la segunda parte del segundo semestre. Y bueno, aquí pues pasa lo que hemos visto en muchas empresas, que baja un pelín el margen. Y aquí todas estas francesas se mueven en los mismos márgenes, 9,5, 10,5, porque es lo que estas empresas pueden tener con el tipo de servicio que ofrecen. Y ha bajado, digamos, en este segundo trimestre 8,9, por eso, lo que he comentado, una P/E ratio, utilization, y sobre todo por algo que darle importancia porque la tiene, que son el número de días laborales. Por ejemplo, yo en muchas nórdicas también lo he visto que este año, pues por lo que sea, has perdido un día, pero los gastos los sigues teniendo. Y estas empresas son bastante importantes porque son proyectos, o sea, afecta bastante, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues siempre hay que vigilarlo. Y entonces, bueno, a mí es una empresa que me gusta, que siempre tengo, no tengo, depende de cómo van las cosas. Entonces, bueno, para que sigáis el sector. Es que esta francesa es como, en cuanto ves que se van un poco de valoración, ve cortando, y en cuanto ves que está un poco por debajo, dice, empieza que ya son como muy estables, muy tranquilas. Sí, además están que lo han fuera hecho muy de... bien. Como reportan también muchas en francés, es complicado seguirlas. Sumo un poco eso. No vas a tener un crecimiento brutal, pero bueno, son buenas empresas, bien gestionadas, pues esta tiene dividendo, hay otras que no, otras que sí. Bueno, ahora presenta Itelink, creo que a la gente le gusta bastante Itelink. Alten también, Capgemini. Pero bueno, hay bastantes Neurones, que también es otra mítica, presentó. Pues bueno, eso. Sí, digamos que la parte de cartera IT, la parte un poco más conservadora, digamos, que podemos tener de estas, ¿no? Claro, yo hago eso, ¿eh? Yo mi cartera de IT lo divido en ingeniería, servicios y hardware, o digamos empresas de esta que tienen como las tres verticales, ¿no? Hardware, servicios y consultoría. Porque hay muy yo las divido en chicharro menos y más chicharro. Buena división. Joder, Que te iba a preguntar, Arturo, ¿esta de Obey qué porcentaje tiene en Francia? ¿De beneficios, dices? Sí, de ingresos más o menos. Yo creo que bastante. O sea, es que tenía que ser de la presentación, pero no recuerdo exactamente. Pero tenía bastante. O sea, está bastante expuesta. La verdad es que estas empresas hacen muchas que tienen ingenieros en Francia, porque los clientes franceses, pues tipo Airbus, tipo Renault, pues quieren tener ingenieros, digamos, los que ofrecen los servicios al lado. Y luego tienen nearshoring, sobre todo en Marruecos, pues todo lo que Argelia, todo lo que era digamos, colonias antiguas, ¿no? Francesas. Sí. Esta, por ejemplo, de Software Group apenas tiene un negocio en Francia. Claro, depende cada una. Yo quizás pienso que también por eso se mudaron de Francia, porque tenían tan poco negocio que dijeron... Bueno, y además porque seguramente los impuestos que pagaría el señor serían muy altos. Seguro. Luxemburgo, seguro. Todo bien. Entonces, bueno, con esto llegamos al final de la presentación. ¿Alguna pregunta por ahí, Capi? Hay preguntas, efectivamente. Venga, voy a empezar desde arriba y vamos a ver qué tenemos. Bueno, el primero mandamos saludos. ¡Qué crack! De Gerard, ¿sabes? Echamos de menos, Gerard. Bueno, sí, no. Podemos descansar un día de Gerard. Y a ver, déjame seguir con las preguntas. Esta, no sé, Leo. Hola, cracks de Momentum. ¿Qué comentario general tienen, si es que la conocen, de Relatec? Heredia. Yo sí la conozco. Cuéntanos, yo sí que la conozco bastante bien. Esta empresa hace más que de servicio, lo que tienen es una plataforma, ¿vale? Ellos desarrollan un software que luego venden a otras empresas.
Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, tienen una plataforma de Network Operation Center que lo que hace es vigila diferentes puntos de la red para ver si hay alguna caída crítica. Ella la desarrolla y luego empresas de servicios IT lo que hacen es que la ponen en clientes y la mantienen, ¿vale? Entonces es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque esta gente capitaliza intangibles, os lo podéis imaginar, un desarrollo de un software. Claro. El tema de la inversión en CAPEX pues es bastante alta también y tiene un problema con la deuda porque no convierten casi nada del EBITDA, lo convierte en Africa Flow y se le está disparando en el último año, se le está disparando bastante la deuda. Y además son bastante tramposos en las presentaciones y esto es una cosa que la gente no tiene en cuenta, que es que el Net Financial Position en Francia es cuando tienes caja. O sea, pues es positivo cuando tienes caja. Pero esta gente lo presenta positivo cuando tiene deuda. En Italia dices, ¿no? En Italia, Relatea italiana. Entonces, hay que tener cuidado porque lo presentan como si tuvieran caja, pero no es deuda. Y entonces ves que cada vez va a más cuando dices, oye, qué bien, que cómo genera caja esta empresa. Luego te pones a mirar y dices, no, espera, que es que lo presentan al revés del resto. Y además tenían warrants, ¿no? ¿Estos? Sí, estos tenían warrants. Tenían warrants convertibles. Vale. Que en su momento hubo una oportunidad, pero bueno, yo creo que ya se ha evaporado. También crecen haciendo muchas adquisiciones. Las últimas adquisiciones que han hecho han sido rarísimas. Yo no era capaz de entender las dos últimas, qué es lo que compraron, porque no es que digas, tengo una plataforma que vendo esto, entonces esta plataforma que tiene cosas de vigilancia de red, recuperación ante desastres, no sé, ¿no? Compran algo de documentación que dices, pero esto, espérate, ¿cómo que documentación? O sea, esto es como una adquisición muy rara y medianamente grandota que no me gustó. Y conforme seguí indagando, la empresa cada vez me gustó menos. De hecho, si le interesa mucho a la gente, algún día hacemos un programa de ella. Porque sí que la llevo siguiendo bastante tiempo y no termino de arrancarme a comprar porque veo que no se diluyen mis dudas sobre ella. Ok, yo no la conozco, la verdad. Vale, tengo otra. Así. Fernando Gamí dice Bubet. Sí. Bubet es la que hablábamos de la concentración de clientes alta. Sí, exacto. Esa es la que comenté yo, sí, es verdad. Total. Vale. Luis Cortés nos dice, ¿qué cuentas recomendáis seguir que aporten valor en este sector? Bueno, pues la primera la de Heredia, la segunda la de Arturo, la tercera la de Eco. Sácale un pantallazo y vete a Twitter, casi. La cuarta la de Gerard y luego ya podéis seguir al resto. No, pero yo sí que le podría comentar fuentes, por ejemplo, McKinsey, o sea, para ver todo el tema de digitalización, McKinsey, por ejemplo, tiene una parte de digitalización muy buena. Luego, Gartner, DC, luego yo, por ejemplo, hoy he hablado de un artículo, o sea, de una consultora, bueno, que hace, ¿cómo se llamaba? Perdona, voy a mirarlo un momento. Pero luego también, que también de hecho tienen un podcast, que también es interesante, vale. Analysis Mason, se llama, Analysis Mason. Si vas a mi Twitter, hoy justo he publicado un artículo sobre, que han publicado ellos un informe. Y luego, pues tienes NASCO, Menion India. O sea, información tienes un montón. Realmente, lo suyo es que hagas una lista de seguimiento y vayas viendo cuándo presentan y qué es lo que dicen. Y primero intentando entender un poco el negocio, si lo que hacen es más ingeniería digital o si es más de servicios, y vayas viendo qué es lo que van diciendo cada uno, digamos, de las verticales dentro del IT. Pues cómo están los servicios, cómo está el desarrollo y cómo está el hardware, por ejemplo. Exacto. Se aprende a lo que más se aprende siguiendo empresas. Sí. Vale. Siguiente. Comentario de Pablo Perales. Dice, qué rabia no poder escucharlo con lo que me apetece este programa, pero ahora me toca acostar a la niña. Mañana temprano lo miro. Mucho ánimo, cracks. Pues muchas gracias, Pablo. Y espero que por experiencia cuando se duerme. Así que eso. También por aquí Agustín Aicart Marchand, que dice que le gusta mucho Sesa cuando la estaba presentando Arturo.
Ok. Y la última pregunta que veo, que es esta de Rodrigo González, que dice, ¿cómo se aumenta el margen en empresas de este estilo? ¿Qué mecanismos hay? Yo creo que se refiere quizás a la última francesa, Ubay, creo. Por ahora. En general, en Ahí- el sector se gana margen con escala y deslocalizando. Pero Vale. es que depende de lo que esté, o sea, depende del tipo de servicio que ofrezcas y dónde estés. Claro, depende mucho, pero bueno, la escala es la principal forma. Sí. Pero en servicios IT, vamos, llevan muchos años en esos márgenes. Están ahí. Sí, Perfecto. llega a un Pues, estado de madurez en el que ya creo que es imposible que mejoren. Vale, pues ahí lo dejo. Agradeceros a los tres vuestro tiempo. Creo que hoy el audio se me escuchaba mejor a nivel cortes y a nivel también del micrófono y demás. Van las cosas mejorando poco a poco. Y con cámara eso. hoy. ¿Eh? Con cámara nosotros hoy. Hoy sí, hoy os dejé solos, pero yo volveré con la cámara. Me llega estos días la webcam que compré y ya para los próximos vídeos estaré yo con cámara también, acompañándoos. Bajaré un poco la media, pero bueno, no se puede tener todo, ¿sabes? Y eso, agradeceros vuestro tiempo y a la gente decirle que si les ha gustado el programa siempre se agradece un like, dejar algún comentario y suscribirse al canal. Así que Sí. dile. Eso, iba a decir que si a alguien le interesa alguna empresa en concreto, que la comente, porque como muchas veces, como seguimos tantas, muchas veces no es posible si no nos tiramos aquí 4 horas hablando. Pero Sí. si alguna apetece más que otra, que no sea, me agarro ya, eso no es falta, no la pidáis, pues eso, le echamos un vistazo y la traemos en un directo así. Eso es. Total. Vale, perfecto. Pues aquí lo dejamos y buena idea eso que dice Heredia de incluso ponerlo en los comentarios o en la descripción del vídeo que también tenéis el enlace al Discord y en el Discord si algo hay es información también de empresas de IT, el hilo específico de Nagarro y demás. Así que la descripción, lo dicho, tenéis el enlace al Discord y os podéis encontrar a todos estos cracks. Así que con esto, bona nit y a dormir, sisplau. Muy bien.